Grupo Fórmula les desea felices fiestas. El jefe Diego y su liberación. Según una versión que publica hoy La Jornada, Diego Fernández de Ceballos fue liberado desde hace 12 días, cuando el Universal dijo que ya lo habían liberado, ¿no? Así es. Más o menos coincide con la fecha. La liberación del panista ocurrió 9 días antes de que se hiciera público que sus plagiarios lo habían dejado en libertad, revelaron fuentes del Gabinete de Seguridad Nacional. Según las propias fuentes consultadas, los secuestradores cobraron $30 millones de rescate el pasado 10 de diciembre. Al siguiente día, el jefe Diego fue soltado a unos 12 kilómetros de la ciudad de Querétaro, tan solo con unos zapatos, un pantalón y una chamarra vieja que sus captores le proporcionaron. ¿Qué más dice? Pues de su liberación fueron enterados primero el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, Guillermo Valdés, y posteriormente el presidente Felipe Calderón. Se acordó que el tema se trataría con total hermetismo. Solo los secretarios de Estado que integran el Gabinete de Seguridad conocieron de la liberación del político. Los datos ni siquiera fueron enviados a los órganos de inteligencia militares hasta 8 días después. Las fuentes consultadas refirieron que antes de que Fernández de Ceballos apareciera en público, se recomendó que pasara unos días en recuperación, se le quitaran las huellas de los vendajes en los ojos y recibiera atención médica completa. Tras ser liberado, el ex senador panista habría llegado a bordo de un taxi, según los funcionarios consultados, directamente a su casa de Lomas Virreyes, donde permaneció recuperándose físicamente. Bueno, y ahora de viva voz, Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, AC, y experto en temas de seguridad y atención a víctimas de secuestros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ricardo, Florencia, un gusto saludarlos. ¿Cuáles tus impresiones sobre el secuestro y liberación de Diego Fernández de Ceballos? ¿Es tal cual se ha dado a conocer a la opinión pública o puede haber algo detrás? Pues mira, hay muchas cosas que quedan bastante extrañas, por así decirlo, sí, muy flojas. De entrada, mira, si analizamos, por ejemplo, a lo que es esta supuesta organización que lo secuestró, esta Red por la Transformación Global, pues llama mucho la atención que no existe ninguna referencia previa a este secuestro de Fernández de Ceballos, y además el propio nombre es algo que nos llama mucho la atención. Supuestamente este sería una especie de grupo de corte guerrillero, incluso las agencias de inteligencia así lo han catalogado, y llama la atención que se llame así, Red por la Transformación Global, porque pues no sería un nombre que esperaríamos para un grupo guerrillero. Sí. Ahí están los casos del EZLN, el ERP y demás, y en este pues pareciera más bien una especie de asociación civil que actuó, cosa que me parece pues un tanto irónica, extraña. Lo del nombre a mí definitivamente no me cuadra, ¿no? Y más el hecho de que no hay antecedentes previos a este evento de algunas otras operaciones que ellos pudieran haber realizado. Es decir, la teoría de que este grupo se inició en sus acciones con un secuestro de alto perfil no cabe, no es posible aceptarla. Esperaríamos más que hubieran intentado un secuestro de un comerciante o algo por el estilo, pero no de un político que activaría a todos los órganos de inteligencia de este país. Sí, en cuanto a la apariencia, ¿qué te dice a ti por estas especulaciones que hay de que pudo haber sido liberado antes y que incluso se recuperó físicamente, médicamente, y que se recortó el cabello pero no la barba, etcétera? ¿Qué te llamó algo la atención, la forma en que aparece y cómo aparece Diego Fernández de Ceballos? De pronto llega en un taxi a su casa, en fin. Si te parece, hablamos de esto mejor luego de una pausa para que no haya interrupciones, ¿sí? Gracias. Por supuesto. Te preguntábamos, Fernando Ruiz Canales, experto en temas de seguridad y atención a víctimas de secuestros, si te llamó la atención la forma en que apareció Diego Fernández de Ceballos en cuanto a su apariencia, y bueno, ahora se dice que lo de la llegada en un Mercedes plateado fue un montaje y que en realidad había llegado unos días antes, 9 días antes, en un taxi.
En fin, todas estas especulaciones, ¿a ti te ha llamado la atención algún detalle de todo esto? Sí, por supuesto. La apariencia física de Diego Fernández es totalmente, pues, inusual, tanto que llega a prácticamente, pues, no reconocerse a una víctima de un secuestro. Y yo lo veo demasiado, vamos a decirlo, repuesto. Hay que considerar que es un hombre de la tercera edad, que estuvo más de 7 meses en cautiverio, supuestamente, de secuestradores. Y para mí, pues honestamente, que he tenido contacto con víctimas de secuestro que han estado 7 días, el impacto psicológico, físico, emocional es brutal. Imagínate un hombre de la tercera edad que estuvo 7 meses entre las manos de secuestradores. A mí me parece muy inusual ver a alguien que se muestra, yo sí le capto una postura un tanto arrogante. Este detalle de la barba me parece un tanto teatral. ¿Te acuerdas lo que hacíamos de niños cuando nos íbamos de pinta, no? Necesitábamos un salvoconducto ante nuestros padres para que nos creyeran que habíamos ido a la escuela. Creo que esta es la función que tiene esta barba prominente que exhibió. Sí. Si se había cuidado el cabello, se había cuidado otros aspectos, pues ¿qué más daba recortar la barba como la solía usar? Pues era fácilmente adivinar que era un justificante, una manera de decir, sí, miren, estuve cautivo y aquí está esta barba larga. Además, si analizamos el modus operandi de este supuesto grupo de secuestradores, pues también rompe todas las reglas del secuestro. Si se supone que es un movimiento que trae por ahí algún ideal de tipo social, guerrillero, pues llama la atención que den exclusivas informativas. Pareciera que se movieron con exclusivas para ciertos medios, cuando tú sabes que la guerrilla lo primero que busca, lo primero que necesita es la difusión mediática. ¿Por qué? Porque es como van a hacer llegar sus ideas, sus razones de actuar, su presencia y además su capacidad de enfrentarse a un gobierno. Por cierto, ¿a ti qué te dijo este texto que publicaron algunos medios, bueno, algún medio nada más, y luego fue retomado por otros, este texto largo que dice epílogo de una desaparición y que da una serie de razones que pudieran interpretarse como las de un grupo de ideología extrema que intenta justificar mediante el propio texto la desaparición y secuestro de Diego Fernández de Ceballos y su posterior liberación? Pues mira, este texto no muestra adoctrinamiento, no muestra tendencias, estrategias, prácticamente no hay una ideología de grupo. Tú sabes que estos grupos cuando operan y se dan a conocer, ya tienen muy establecido cuál va a ser el discurso que van a presentar a los medios y para de esa forma llegar a la sociedad. Yo no le veo en ningún momento de estos textos ese tipo de cortes. No da la impresión de que sea un grupo organizado con una causa social. A mí me parece que es una fabricación de lo que podría haber sido la imaginación de alguien que le llevó a pensar que nos podríamos creer una historia de este tamaño. Incluso los grupos de inteligencia, esto mismo lo han señalado, se supone que los que estuvieron detrás de este asunto es Tendencia Democrática Revolucionaria, que es parte del EPR. Tú sabes que si por algo se ha distinguido el EPR y todos los grupos guerrilleros en el país, es por dejar una clara firma de sus acciones. Hasta el día de hoy, el EPR y ninguna de sus facciones han hecho alguna declaración de haber participado en este tipo de actividades. Oye, Fernando, también, perdón, ¿qué opinas a propósito de estas denuncias, de lo que señalaban tiene un empresario, en el sentido de que este grupo también había sido el perpetrador de su secuestro y que el gobierno sabe de quién se trata? Pues es que aquí hay que partir de un principio. ¿Qué hacen los grupos de inteligencia en realidad? Desinformar. Es la parte clave que hacen los grupos de inteligencia. Entonces, por ahí se dice, a través de estos grupos de inteligencia, que este hombre fue liberado hace 12 días para que se recuperara y demás, y aparece esta información que alguien más fue secuestrado. Incluso por ahí se habla de un político que también fue secuestrado anteriormente. Yo estoy viendo aquí que lo que se
hacer es taponear esos huecos que se les fueron, que no los calcularon, para poder pues, recrear lo que originalmente buscaban, un impacto con quién sabe qué intenciones, pudiera llegar a ser que por ahí se nos iba a fabricar un candidato, no lo sé, pero no veo por ningún lado las características típicas ni estratégicas de secuestradores de alto perfil. Son totalmente burdos en sus comunicados, son torpes en muchas acciones. Déjame decirles que, bueno, para llegar a las puertas del rancho donde fue supuestamente capturado Diego Fernández de Ceballos, hay un largo camino de maizales, es más de 1 kilómetro de maizales. ¿Por qué capturar a Diego Fernández en las puertas de ese rancho y no, por ejemplo, en ese camino donde está solitario, donde no hay testigos y no hay posibilidad de enfrentamiento con personal de seguridad? Y esto lleva a otra pregunta. ¿Por qué no había personal de seguridad el día que fue secuestrado? Porque algo que a mí me consta es que Diego Fernández Ceballos cuenta con escoltas, siempre ha contado con escoltas. ¿Por qué no había escoltas ese día? Pues sí, hay muchas preguntas, pues. ¿Tú crees entonces que pudiera tratarse de un montaje todo el secuestro? Pues mira, dice esa frase popular que si hace como pato y camina como pato, pues es pato, ¿no? A lo mejor es, y luego hace cuacuá, pues... Pues imagínate, entonces aquí estamos viendo que está haciendo mucho cuacuá y yo no veo por ningún lado tintes ni políticos y mucho menos, que esto lo dijo el presidente Calderón, del crimen organizado. Créeme que si hubiera estado la mano del crimen organizado, Diego Fernández de Ceballos estaría hoy ejecutado, sin duda alguna. Ya. Fernando, pues muchas gracias por tus comentarios. No sé si hay algo más que quieras puntualizar que no te hayamos preguntado. Pues mira, simple y sencillamente va a ser el tiempo el que va a confirmar o a descartar muchas cosas. Yo no me creo la historia, no creo que un hombre de esa edad, después de 7 meses de secuestro, tenga esa entereza, tenga esa claridad de pensamiento y nos cita incluso al Quijote en esas primeras palabras. Sí. Por cierto, aquí me acuerdo mucho cómo se manejó la autoridad con ese supuesto sigilo, ese silencio absoluto. Y aquí hay que citar a Cicerón, que decía que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Y eso es lo que nos está pasando en este caso. Bien, muchas gracias. Gracias, Fernando. Estamos en contacto. Gracias. Grupo Fórmula les desea felices fiestas. Vieja que sus captores le proporcionaron. ¿Qué más dice? Pues de su liberación fueron enterados primero el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, Guillermo Valdés, y posteriormente el presidente Felipe Calderón. Se acordó que el tema se trataría con total hermetismo. Solo los secretarios consultadas, los secuestradores cobraron $30 millones de rescate el pasado 10 de diciembre. Al siguiente día, el jefe Diego fue soltado a unos 12 kilómetros de la ciudad de Querétaro, tan solo con unos zapatos, un pantalón y una chamarra vieja. Secretarios de Estado que integran el Gabinete de Seguridad conocieron de la liberación del político. Los datos ni siquiera fueron enviados a los órganos de inteligencia militares hasta 8 días después. Las fuentes consultadas refirieron que antes de que Fernández de Ceballos apareciera en público, Grupo Fórmula les desea felices fiestas. El jefe Diego y su liberación. Según una versión que publica hoy La Jornada, Diego Fernández de Ceballos fue liberado desde hace 12 días, cuando el Universal dijo que ya lo habían liberado, ¿no? Así es. Más o menos coincide con la fecha. La liberación del panista ocurrió 9 días antes de que se hiciera público que sus plagiarios lo habían dejado en libertad, revelaron fuentes del Gabinete de Seguridad Nacional. Según las propias fuentes,